hola, sean todos bienvenidos una vez más a este miércoles de formación. El pecado es un acto de desobediencia a Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña, en palabras de San Agustín, que el pecado es una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. En otras palabras, al pecar, estamos ofendiendo a Dios, quien desobedecemos, en vez de responder a su infinito amor. ¿Y cómo se origina el pecado? Se origina a través de la libertad que Dios nos da. Dios nos dio el libre albedrío de elegir entre dos caminos. Uno, que es seguir la voluntad de Dios y sus mandamientos, y el otro es dejarnos de llevar por el camino de las debilidades y pasiones. Es importante mencionar que Dios no es el autor del pecado. En la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 5, nos expresa que Dios es la luz, y en Él no hay tinieblas. Y a ejemplo de esto, la Iglesia nos enseña que el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios, con naturaleza buena, pero ellos se hicieron malos a sí mismos. De esta manera podemos empezar a comprender el pecado original. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 404, nos interrogamos de por qué el pecado de Adán vino a ser el pecado de sus descendientes. Y nos enseña que el género humano en Adán es el cuerpo único de un único hombre. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que todavía no podemos comprender plenamente, pero sabemos que por la revelación, que Adán y Eva habían recibido la santidad y la justicia original, no para ellos solos, sino para toda la naturaleza humana. Es por ello que el pecado hiere la naturaleza del hombre y de la mujer y esta atenta contra toda solidaridad humana. Todo esto no queda aquí. En las Sagradas Escrituras hay una luz de esperanza. En la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículos del 17 al 19, por la redención de uno, es decir, por la redención de Cristo en la cruz, todos hemos sido justificados. Cristo en la cruz revela la gravedad del pecado y la vence con su gran misericordia. ¿Y qué diferencia hay entre los pecados? El apóstol San Juan, en la primera carta, capítulo 5, versículos 16 y 17, nos muestra la diferencia que hay en cuanto al pecado. Toda maldad es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte. En esto entendemos que hay pecados mortales y pecados veniales. El pecado mortal se comete cuando se da al mismo tiempo materia grave, plena advertencia y derivado consentimiento. De otro modo, el pecado mortal destruye en nosotros la caridad, nos priva de la gracia santificante y nos envía al infierno. Se perdona mediante vida ordinaria, mediante los sacramentos del bautismo y de la confesión. El pecado venial se comete cuando la materia es leve, o bien cuando, siendo grave la materia, no se da plena advertencia o perfecto consentimiento. Este pecado no rompe con la alianza con Dios, sin embargo se debilita la caridad, entraña un efecto desordenado a los bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y en la práctica del bien moral. Los pecados veniales se perdonan en la Eucaristía. En la misa comenzamos con un acto de misericordia, que es decir, el acto penitencial. El sacerdote dice, antes de continuar esta celebración, reconozcamos nuestros pecados. Esto, el sacerdote eleva sus manos y hace una plegaria para perdonar nuestros pecados veniales. En conclusión, el pecado rompe con la relación con Dios, degrada la dignidad del hombre. Todo pecado es un acto de desobediencia a Dios, un rechazo a su amor inefable, una muestra de egoísmo y una autoexclusión del reino de Dios. Todos somos pecadores, es verdad, pues llevamos secuelas del pecado original, como los 7 vicios capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Sin embargo, Dios ha vencido el pecado y a la muerte con el sacrificio en la cruz, por lo que Él nos concede la gracia de poder resistir a todas las tentaciones y ser fieles a Él. ¿Y qué pasa si cometo un pecado? ¿Ya estoy condenado y me voy al infierno? No. Dios, en su infinita bondad, nos ha dejado la confesión para que podamos acudir a ello. Y Dios, en la persona del sacerdote, nos perdona nuestras faltas. Así que no le tengas miedo a la confesión. El confesionario no es un momento de terror, sino un momento de misericordia y de alegría. Que cuando consideremos que hayamos pecado, hagamos un examen de conciencia muy personal. Pero recordando el pasaje bíblico de Santiago, capítulo 4, versículo 17, que nos dice, el que sabe hacer bien y no lo hace, comete pecado.
Y esto ha sido todo por este miércoles de formación. Gracias por acompañarnos, no se olvide de darnos un like y de compartir. Hasta pronto, Dios les bendiga.